Hay una manera peligrosa de hablar de la vida cristiana, comenzar con lo que el creyente debe hacer sin antes contemplar lo que Dios ya hizo en Cristo. Cuando eso sucede, la obediencia se vuelve pesada, la santidad se vuelve una escalera para subir hacia Dios, el servicio se vuelve una forma de demostrar valor y el alma termina cansada, orgullosa o desesperada. Porque ningún mandamiento cristiano puede ser entendido correctamente si lo arrancamos del suelo donde Dios lo plantó. Las misericordias del Evangelio. Pablo no llega a Romanos 12 diciendo simplemente ahora compórtense mejor. No empieza la parte práctica de su carta como un moralista, ni como un reformador social, ni como un entrenador de conducta. Antes de decirnos que presentemos nuestros cuerpos, antes de decirnos que no nos conformemos a este mundo, antes de hablar de transformación, servicio, amor, humildad, paciencia, hospitalidad, y vida comunitaria, Pablo nos ha llevado por 11 capítulos a mirar el abismo de nuestra culpa y la profundidad de la gracia de Dios. Ese orden no es casual. Primero, la ruina del hombre. Luego la justicia de Dios revelada en Cristo. Primero el veredicto, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Luego la buena noticia. Dios no dejó al pecador en su miseria, sino que proveyó justicia por medio de Jesucristo para todos los que creen. Primero la exposición de nuestra incapacidad. Luego la gloria de la justificación por la fe. Primero, la esclavitud bajo el pecado. Luego, la unión con Cristo, la libertad, la adopción, el espíritu, la esperanza, la elección soberana y la misericordia inmerecida. Y solo después de todo eso, Pablo dice, por consiguiente, esa frase pesa. Es como si dijera, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, a la luz de la cruz, a la luz de la justificación, a la luz de la unión con Cristo, a la luz de la misericordia soberana, a la luz de la sabiduría insondable de Dios. Ahora vivan de esta manera. La vida cristiana práctica no nace del vacío, nace de la adoración, nace de mirar el Evangelio hasta que la obediencia deja de parecer una moneda de compra y empieza a verse como la única respuesta razonable a tanta gracia. Aquí está la diferencia entre cristianismo y moralismo. El moralismo dice, haz esto para que Dios te acepte. El Evangelio dice, porque Dios te aceptó en Cristo, entrégate a Él. El moralismo empuja desde atrás con culpa, miedo y comparación. El Evangelio atrae desde delante con la hermosura de Cristo y las misericordias de Dios. El moralismo produce personas que obedecen para construir una identidad. El Evangelio produce personas que obedecen porque ya recibieron una identidad que no merecían. Por eso el orden importa. En la gramática del Evangelio, primero vienen los indicativos, luego los imperativos. Primero lo que Dios ha hecho, luego lo que debemos hacer. Primero los hechos de la redención, luego las exhortaciones que fluyen de esos hechos. Si invertimos el orden, deformamos la vida cristiana. Si decimos a la gente, cambia, entrégate, sirve, sé santo, vence el pecado, pero no les mostramos primero a Cristo crucificado, resucitado, suficiente, misericordioso y poderoso para salvar, entonces solo estamos cargando conciencias sin darles el fundamento de la esperanza. Pero si el creyente ve las misericordias de Dios, la exhortación cambia de sabor. Ya no escucha. Preséntate para merecer. Escucha. Preséntate porque fuiste comprado. Ya no escucha. Transforma tu vida para que Dios finalmente te mire con favor. Escucha. Déjate transformar porque ya fuiste alcanzado por un favor que comenzó antes de la fundación del mundo. Ya no escucha. No falles para no perder valor. Escucha, Cristo es tu justicia. Ahora vive como alguien que pertenece a Él. Pablo no dice por la misericordia de Dios en singular, sino por las misericordias de Dios. Y eso es precioso.
Porque el Evangelio no es una piedra plana de una sola cara, es un diamante con innumerables facetas. Uno puede mirarlo desde la elección eterna, desde la encarnación, desde la obediencia perfecta de Cristo, desde la cruz, desde la resurrección, desde la justificación, desde la adopción, desde la santificación, desde la intercesión, desde la esperanza futura, y en cada ángulo vuelve a brillar misericordia. Misericordia cuando Dios nos amó antes de que lo buscáramos. Misericordia cuando Cristo tomó carne para representarnos. Misericordia cuando cargó la ira que merecíamos. Misericordia cuando su justicia fue contada como nuestra. Misericordia cuando el Espíritu abrió nuestros ojos. Misericordia cuando fuimos liberados del dominio del pecado. Misericordia cuando después de caer no fuimos abandonados. Misericordia nueva cada mañana, aun cuando nuestra gratitud es vieja y débil. El problema de muchos creyentes no es que no sepan qué deben hacer. ¿Saben qué? Deben orar, servir, perdonar, luchar contra el pecado, amar a la iglesia, ordenar su vida, presentar sus cuerpos a Dios. El problema es que han dejado de mirar las misericordias que hacen que esa entrega tenga sentido. Han convertido la obediencia en rutina seca. Han separado los mandamientos del Evangelio. Han olvidado que todo deber cristiano está enraizado en gracia. Y cuando olvidamos la misericordia, la vida espiritual se vuelve fría. Se puede seguir asistiendo a la iglesia, cantando himnos, sirviendo externamente, hablando con lenguaje correcto, pero por dentro la obediencia pierde asombro. Ya no nos mueve la gloria de Cristo, nos mueve la costumbre, la presión, la culpa o la imagen. Entonces necesitamos volver al Evangelio. No como principiantes que ya deberían haberlo superado, sino como creyentes que nunca dejan de vivir de él. La pregunta no es solo ¿estoy obedeciendo? La pregunta más profunda es ¿desde dónde estoy obedeciendo? Desde el miedo, desde el orgullo, desde la necesidad de ser visto, desde la obligación vacía o desde las misericordias de Dios. Porque solo la obediencia que nace del Evangelio puede convertirse en adoración. Y eso nos prepara para escuchar el primer gran llamado de Romanos 12, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Pero antes de hablar de sacrificio, debemos entender algo. Pablo está tomando el lenguaje del templo, del sacerdote y del altar para decirnos que toda la vida del creyente ahora pertenece a Dios. Cuando Pablo habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, está usando un lenguaje que para los judíos del primer siglo estaba cargado de historia, temor, reverencia y adoración. La palabra sacrificio no era una idea abstracta. Evocaba un templo, un sacerdote, un altar, un animal, sangre derramada, una vida entregada delante de Dios. Bajo el antiguo pacto, el adorador no podía acercarse a Dios como quisiera. Había una mediación establecida, había un lugar señalado, había sacrificios prescritos, había una distancia que recordaba constantemente la santidad de Dios y la culpa del hombre. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo asombroso. Todo aquel sistema apuntaba hacia Cristo. El templo apuntaba hacia Él porque en Cristo habita la presencia de Dios de manera plena. El sacerdocio apuntaba hacia Él porque Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. El sacrificio apuntaba hacia Él porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, el sacerdote se ofreció a sí mismo como sacrificio y en su cuerpo abrió el acceso definitivo a Dios. Esto significa que el creyente no ofrece su cuerpo para pagar por sus pecados. Eso sería negar la suficiencia de la cruz. No presentamos nuestros cuerpos para añadir algo a la obra redentora de Cristo. No venimos con sacrificios para comprar perdón, porque Cristo ya ofreció el único sacrificio que puede limpiar la conciencia. Si alguien intenta entregar su vida para merecer aceptación delante de Dios, todavía no ha entendido el Evangelio. Nuestra entrega no compra misericordia. Responde a la misericordia ya recibida.
Por eso Pablo puede decir, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos. No dice, presenten sus cuerpos para que Dios tenga misericordia. Dice, porque Dios tuvo misericordia, entréguense. Ese sacrificio no es expiatorio, es consagratorio. No es un sacrificio para quitar culpa, es una vida entregada en gratitud. No es la ofrenda de un esclavo intentando evitar castigo, es la ofrenda de un hijo que ha sido rescatado por gracia. Y observe que Pablo no dice simplemente presenten su alma, dice presenten sus cuerpos. Esto es importante porque muchas veces pensamos la vida espiritual como algo interior, invisible, separado de lo que hacemos físicamente. Hablamos de sentimientos, pensamientos, intenciones, deseos, pero olvidamos que vivimos delante de Dios con manos, ojos, boca, pies, oídos, cuerpo. Es con el cuerpo que pecamos y es con el cuerpo que servimos. Es con la boca que mentimos o edificamos. Con los ojos codiciamos o contemplamos lo que es puro. Con las manos tomamos lo que no es nuestro o servimos al necesitado. Con los pies corremos hacia la tentación o caminamos hacia la obediencia. No existe una espiritualidad verdadera que no toque el cuerpo. Algunos pueden decir, mi corazón está con Dios, mientras su cuerpo está entregado a patrones de pecado, negligencia, sensualidad, pereza, ira, vanidad o autosuficiencia. Pero la Biblia no permite esa separación cómoda. Si Cristo nos compró enteros. Nuestro cuerpo es para el Señor. Nuestros miembros ya no deben ser presentados al pecado como instrumentos de iniquidad, sino a Dios como instrumentos de justicia. La conversión cambia la propiedad de nuestra vida completa. Esto confronta una cultura obsesionada con el cuerpo, pero de una manera radicalmente distinta. El mundo adora el cuerpo como instrumento de placer, imagen, poder, control, seducción, rendimiento o identidad. Hay quienes disciplinan el cuerpo con intensidad, pero no para la gloria de Dios, sino para adorarse a sí mismos. Hay quienes exhiben el cuerpo para recibir atención. Hay quienes lo usan para satisfacer deseos desordenados. Hay quienes lo destruyen por pecado, exceso o descuido. Pero Pablo dice, ese cuerpo debe ser puesto sobre el altar de Dios. No para ser despreciado, sino para ser consagrado. No para ser idolatrado, sino para ser ofrecido. No para que el yo se exalte, sino para que Cristo sea mostrado como el tesoro supremo. Cada acto del cuerpo debe decir algo acerca del valor de Dios. Lo que hacemos con nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra sexualidad, nuestro apetito, nuestro descanso, nuestra energía, nuestra presencia en la iglesia, nuestro trabajo y nuestro tiempo debe demostrar que pertenecemos al Señor. Por eso la adoración cristiana es mucho más amplia que cantar en una reunión. Claro que nos reunimos para adorar. Claro que cantamos, oramos, escuchamos la palabra, participamos como pueblo en el día del Señor. Pero sería más preciso decir que nos reunimos para continuar adorando juntos. Porque la adoración no empezó cuando entramos al edificio. Debía haber estado ocurriendo el lunes en el trabajo, el martes en la conversación difícil, el miércoles en la manera de usar el dinero, el jueves en la respuesta a la tentación, el viernes en el trato con la familia, el sábado en el descanso recibido con gratitud. De nada sirve cantar con emoción el domingo si el resto de la semana vivimos para nuestra propia gloria. De nada sirve levantar las manos en el culto si esas mismas manos están al servicio de la codicia, la impureza, la ira o la negligencia. De nada sirve cerrar los ojos en adoración si abrimos los ojos sin vigilancia ante aquello que alimenta la carne. La verdadera adoración no es una escena religiosa, es una vida presentada a Dios. Esto no significa que el culto congregacional sea menos importante, al contrario, lo hace más serio. Cuando el pueblo se reúne, no está fabricando adoración desde cero. Está trayendo delante de Dios una semana de vida ofrecida o una semana que necesita arrepentimiento. El canto congregacional debe ser la expresión pública de una entrega cotidiana.
La predicación debe reordenar cuerpos y almas para la obediencia. La cena del Señor debe recordarnos que fuimos comprados por sangre y que ya no somos nuestros. Y por eso este sacrificio es llamado vivo. En el antiguo pacto el sacrificio moría sobre el altar. En el nuevo pacto el creyente vive sobre el altar. Cada día debe volver a decir: Señor, este cuerpo es tuyo, estos ojos son tuyos, esta boca es tuya, estas manos son tuyas, este cansancio es tuyo, esta fuerza es tuya, esta sexualidad es tuya, este tiempo es tuyo, esta vocación es tuya, esta vida entera es tuya. Pero ese sacrificio vivo también es costoso, porque el viejo hombre no se queda callado. La carne quiere bajar del altar, quiere recuperar control, quiere usar el cuerpo otra vez para su propia satisfacción. Por eso Jesús dijo que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. No una vez en un momento emocional, sino cada día. La consagración cristiana no es una firma simbólica en el pasado, es una entrega renovada en la obediencia presente. Y esta entrega debe ser santa y aceptable a Dios. No basta ofrecer cualquier cosa de cualquier manera. El Dios que nos recibió por gracia ahora reorienta nuestra meta, agradarle a Él. Ya no vivimos para agradar al mundo, ni para agradarnos a nosotros mismos, ni para construir una imagen delante de otros. Vivimos para que Dios reciba gloria en nuestro cuerpo. Esa es la única respuesta racional a sus misericordias. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una persona vivir así en un mundo que constantemente intenta moldearla? La respuesta de Pablo es clara. No podemos presentar el cuerpo a Dios si la mente sigue siendo formada por el sistema de este siglo. Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. No podemos presentar el cuerpo a Dios mientras la mente sigue siendo moldeada por el mundo. Ese es el punto que Pablo coloca delante de nosotros con toda claridad. El cuerpo no actúa en el vacío. Lo que hacemos con las manos, los ojos, la boca, los pies, el tiempo y las energías nace de lo que creemos, de lo que valoramos, de lo que consideramos hermoso, deseable, urgente y verdadero. Si la mente está cautiva del sistema de este siglo, tarde o temprano el cuerpo seguirá sus órdenes. Por eso Pablo no solo dice, presenten sus cuerpos, también dice, no se conformen a este mundo. El mundo no es pasivo, no se limita a existir alrededor de nosotros. Presiona, sugiere, seduce, normaliza, ridiculiza, premia, castiga, repite sus mensajes hasta que parecen sentido común. No siempre llega con ataques frontales. Muchas veces llega con una voz suave, con una imagen, con una moda, con una aspiración, con una frase que todos repiten, con una forma de medir el éxito, con un entretenimiento aparentemente inocente que va entrenando el corazón para amar lo que Dios aborrece. El sistema de este siglo quiere comprimirnos dentro de su molde, quiere que valoremos lo pasajero como si fuera eterno y que tratemos lo eterno como si fuera secundario. Quiere que creamos que el cuerpo existe para la autoexpresión, que el dinero existe para nuestra seguridad, que la sexualidad existe para nuestro placer, que la libertad significa no tener límites, que la identidad se construye mirando hacia adentro, que la aprobación humana es una necesidad vital, que el sufrimiento no tiene propósito, que la obediencia es una pérdida. Y lo más inquietante es que no nacemos neutrales frente a ese molde. Venimos al mundo con una mente ya afectada por el pecado. No somos personas naturalmente inclinadas a pensar los pensamientos de Dios. Nacemos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de desobediencia, con deseos desordenados y entendimiento oscurecido. Por eso la conversión no es simplemente adoptar nuevas costumbres religiosas.
es recibir vida donde había muerte, luz donde había ceguera, un nuevo corazón donde había rebelión. Pero aún después de la conversión necesitamos renovación constante. El viejo patrón de pensamiento no desaparece sin batalla. Todavía hay mentiras que parecen creíbles. Todavía hay valores del mundo que nos atraen. Todavía hay hábitos mentales que justifican el pecado, minimizan la obediencia, exageran los placeres pasajeros y oscurecen la belleza de Cristo. Por eso Pablo dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta transformación no es mera información religiosa. Uno puede acumular datos bíblicos y seguir pensando mundanamente. Puede saber versículos y seguir interpretando la vida desde el orgullo, el miedo, la codicia, la sensualidad o la necesidad de control. La renovación de la mente es más profunda. Es aprender a ver la realidad desde Dios. Es que la palabra por el Espíritu reorganice nuestros afectos, corrija nuestros criterios, exponga nuestras mentiras, despierte nuestra adoración y nos enseñe a llamar bueno lo que Dios llama bueno. La santidad no comienza simplemente con una lista externa de prohibiciones, comienza cuando la gloria de Cristo vuelve a ocupar el centro de la mente y del corazón, porque terminamos pareciéndonos a aquello que adoramos. Si adoramos éxito, nos volveremos ansiosos y competitivos. Si adoramos placer, nos volveremos esclavos de apetitos. Si adoramos aprobación, nos volveremos manipulables. Si adoramos comodidad, cualquier llamado al sacrificio nos parecerá injusto. Pero si contemplamos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esa es la dinámica cristiana. No cambiamos mirando obsesivamente nuestro cambio, cambiamos mirando a Cristo. Miramos su humildad y nuestro orgullo queda expuesto. Miramos su pureza y nuestra impureza pierde su belleza falsa. Miramos su obediencia y nuestra autonomía se ve como locura. Miramos su compasión y nuestra dureza se vuelve vergonzosa. Miramos su cruz y nuestra autoprotección pierde autoridad. Miramos su resurrección y nuestros temores temporales se hacen más pequeños. Por eso no hay atajos. No podemos renovar la mente alimentándola todo el día con el sistema del mundo y luego esperando que 5 minutos distraídos de Biblia produzcan profundidad espiritual. No podemos vivir pegados a imágenes, voces, discusiones, comparaciones, entretenimiento y ansiedad y luego sorprendernos de que Cristo parezca pequeño en nuestras decisiones. La mente se forma por lo que contempla repetidamente. El corazón aprende a amar según el alimento que recibe. Esto no significa que debamos vivir ignorando todo lo que ocurre alrededor. Significa que debemos discernir qué está formando nuestro pensamiento. ¿Qué voces tienen más autoridad práctica en usted? ¿La palabra de Dios o la cultura? ¿El evangelio o sus heridas? ¿Cristo o sus deseos? ¿La escritura o las redes? ¿La sabiduría de Dios o los miedos que repite en secreto? ¿Está usted siendo renovado o simplemente informado, entretenido y moldeado? La renovación de la mente requiere exposición seria a la palabra. No como quien busca frases bonitas para sentirse bien, sino como quien viene a ser corregido, iluminado, quebrantado, consolado y reorientado. Necesitamos leer buscando a Cristo. Necesitamos escuchar la predicación como quienes necesitan cirugía espiritual. Necesitamos meditar hasta que las verdades del Evangelio no sean solo conceptos, sino lentes por los cuales interpretamos el dinero, el cuerpo, el sufrimiento, el trabajo, el matrimonio, la tentación, el perdón, la muerte y la gloria. Cuando esa renovación ocurre, empezamos a comprobar la voluntad de Dios, no solo a conocerla fríamente, sino a reconocer que es buena, aceptable y perfecta. Esa palabra es importante. La mente no renovada oye un mandamiento de Dios y sospecha, esto me quitará vida.
La mente renovada empieza a decir, esto es bueno para mi alma, esto me conduce al florecimiento verdadero. Esto honra al Dios que me mostró misericordia. Esto es mejor que la mentira del pecado. El pecado siempre intenta convencernos de que Dios nos está privando de algo esencial. Esa fue la mentira del jardín, sigue siendo la mentira del mundo. Pero cuando la mente es renovada por el Evangelio, vemos que los mandamientos del Señor no son barrotes de una prisión, sino senderos de vida. El sacrificio vivo no es una miseria religiosa. Es la única forma razonable de vivir para alguien que fue rescatado por Cristo. Pero esta transformación no ocurre si seguimos permitiendo que el mundo ponga precio a las cosas por nosotros. El mundo llama valioso a lo que pasa y llama irrelevante a lo eterno. Cambia etiquetas, altera precios, vende espejos como oro y trata la gloria de Cristo como si fuera una joya secundaria. Por eso necesitamos mirar otra vez las misericordias de Dios, porque solo cuando el Evangelio recupera su peso, el mundo pierde su poder de fascinación. El mundo tiene una habilidad terrible para cambiarle el precio a las cosas. Llama urgente a lo que es pasajero. Llama aburrido a lo que es eterno. Llama libertad a la esclavitud. Llama autenticidad a la rebelión. Llama éxito a la vanidad. Llama progreso a la desobediencia. Llama amor a deseos que no quieren someterse a Dios. Y si no somos renovados por la palabra, terminamos comprando esas etiquetas sin darnos cuenta. Creemos que estamos pensando libremente cuando en realidad estamos repitiendo la mente de este siglo. Por eso Pablo nos manda no conformarnos, no dejarnos moldear, no permitir que el sistema nos apriete hasta adoptar su forma, porque el mundo no necesita que neguemos a Cristo públicamente para deformarnos. Le basta con reducir el peso de su gloria en nuestra mente. Le basta con hacer que Cristo parezca menos hermoso, menos urgente, menos suficiente, menos digno de nuestra entrega total. Le basta con poner otras cosas delante de nuestros ojos hasta que el Evangelio se vuelva correcto, pero distante, verdadero, pero no ardiente, conocido, pero no dominante. Eso es lo que ocurre cuando Cristo queda eclipsado. El sol sigue siendo el sol, pero algo se interpone entre nosotros y su luz. La gloria de Cristo no ha disminuido, sus misericordias no se han agotado. La cruz no ha perdido poder, la resurrección no se ha debilitado. Pero en nuestra percepción, otras cosas se han colocado delante. Ambiciones, preocupaciones, placeres, resentimientos, entretenimiento, cansancio, éxitos, fracasos, heridas, comparaciones, proyectos, pecado escondido. Y de repente la vida cristiana se vuelve gris. Cuando Cristo está eclipsado, la obediencia parece pesada, la oración parece tarea, la iglesia parece rutina, el pecado parece más atractivo, la palabra parece menos viva, el servicio parece carga. Las misericordias de Dios parecen antiguas como algo que ya sabemos pero que ya no nos conmueve. Y entonces podemos vivir de glorias pasadas. Recordamos temporadas de fervor, días de evangelismo, momentos de lágrimas, años de servicio, conversaciones profundas, luchas que vencimos antes. Pero la pregunta no es solo cómo estuvo nuestra vida espiritual ayer, la pregunta es cómo está hoy. ¿Está usted viviendo ahora sobre las misericordias de Dios o está funcionando por memoria religiosa? ¿Está presentando su cuerpo hoy como sacrificio vivo o está ofreciendo a Dios solo restos de energía después de haber dado lo mejor a sus propios intereses? ¿Está siendo renovada su mente hoy? ¿O está dejando que el mundo le dicte qué debe amar, temer, buscar y admirar? Estas preguntas no son para aplastar al creyente débil, sino para despertarlo. Porque hay una diferencia entre una conciencia herida que corre a Cristo y una conciencia dormida que ya no siente peligro. Si usted reconoce frialdad, no la maquille. Si reconoce mediocridad, no la normalice.
Si reconoce que el mundo ha estado moldeando su mente más que la Escritura, no lo esconda bajo excusas, pero tampoco se quede mirando su decadencia como si no hubiera misericordia. Vuelva al Evangelio. Vuelva a contemplar las misericordias de Dios una por una. No de manera rápida, no como quien repite una lista doctrinal sin asombro. Deténgase. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Dios lo amó cuando no había nada atractivo en usted. Cristo obedeció donde usted desobedeció. Cristo cargó la ira que usted merecía. Cristo le dio una justicia que usted nunca pudo producir. El Espíritu abrió sus ojos cuando usted estaba ciego. Dios lo adoptó como hijo, lo unió a Cristo, lo hizo heredero, le prometió gloria, lo sostiene hoy, incluso mientras usted escucha esta exhortación. Cada misericordia debe ser como una nueva luz entrando en una habitación oscura. A veces pensamos que ya entendimos el Evangelio porque podemos explicarlo correctamente. Pero el Evangelio no solo debe ser explicado, debe ser contemplado. Debe pesar en el alma, debe despertar gratitud, debe quebrar el orgullo, debe hacer que el pecado parezca absurdo y que Cristo parezca incomparable. La mente renovada no solo dice esto es verdad, dice esto es hermoso, esto es digno, esto es mejor que todo. Cuando Pablo vio la gloria de Cristo, todo lo que antes consideraba ganancia se convirtió en pérdida. Y años después seguía diciendo lo mismo. No fue una emoción inicial que desapareció con el tiempo. Seguía estimando todas las cosas como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Esa es una evidencia de mente renovada, no solo haber visto alguna vez el valor de Cristo, sino seguir viéndolo como supremo. Entonces debemos preguntarnos, ¿Cristo sigue siendo incomparable para nosotros? No en nuestra confesión formal, sino en nuestras decisiones. ¿Es más precioso que el pecado que nos seduce? ¿Más precioso que la aprobación que buscamos? ¿Más precioso que el control que exigimos? ¿Más precioso que la comodidad que defendemos? ¿Más precioso que la imagen que queremos proyectar? ¿Más precioso que la ambición que nos consume? Porque no vencemos al mundo solo diciendo que el mundo es malo. Vencemos al mundo cuando Cristo vuelve a ser más hermoso. Y cuando Cristo vuelve a ocupar el centro, la entrega deja de parecer irracional. Al contrario, cualquier otra cosa se vuelve irracional. Si Dios nos mostró tal misericordia, ¿cómo vivir para nosotros mismos? Si Cristo nos compró por sangre, ¿cómo usar el cuerpo como si nos perteneciera? Si el Espíritu mora en nosotros, ¿cómo tratar la santidad como un añadido opcional? Si fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios, ¿cómo buscar nuestra propia gloria como proyecto principal? La verdadera locura no es entregarse completamente a Dios. La verdadera locura es recibir misericordia infinita y responder con una vida a medias. Pero necesitamos ser concretos. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo no ocurre en términos generales. Ocurre en la boca que decide no murmurar, en los ojos que se apartan de la impureza, en las manos que sirven, en los pies que van donde hay obediencia, en el cansancio que se ofrece al Señor, en el dinero que se administra con gratitud, en la sexualidad que se somete a Cristo, en el tiempo que deja de ser desperdiciado, en el domingo que continúa una semana de adoración. Y ahí debemos avanzar. ¿Cómo se ve en la vida diaria un cuerpo presentado a Dios como sacrificio vivo? No solo en el culto público, sino en cada área donde antes servíamos al pecado y ahora somos llamados a mostrar que Cristo es nuestro tesoro. Un cuerpo presentado a Dios como sacrificio vivo se ve en lugares muy concretos. No es una frase elevada para momentos emocionantes. Es la boca que decide no mentir cuando mentir parece conveniente. Son los ojos que se apartan cuando la carne quiere quedarse mirando. Son las manos que sirven cuando nadie aplaude. Son los pies que van al lugar de obediencia cuando sería más cómodo quedarse lejos. Es el cuerpo cansado que aún así se levanta para buscar a Dios, trabajar con fidelidad, cuidar a la familia, congregarse con el pueblo del Señor y hacer el bien. La adoración cristiana no es menos espiritual porque sea concreta.
Al contrario, si no llega a lo concreto, no es verdadera adoración. Podemos hablar de consagración en términos generales y sentirnos profundamente conmovidos, pero la prueba viene cuando el cuerpo tiene que decidir: ¿qué haré con esta lengua cuando me provoquen? ¿Qué haré con estos ojos cuando aparezca una imagen impura? ¿Qué haré con estas manos cuando haya una necesidad que puedo atender? ¿Qué haré con este cansancio cuando tenga que amar a alguien difícil? ¿Qué haré con esta energía cuando nadie me esté mirando? Pablo no nos llama a una espiritualidad imaginaria. Nos llama a presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Antes usábamos esos miembros para servir al pecado. Antes la boca se entregaba a la mentira, la queja, la burla, la murmuración, la vanagloria. Antes los ojos buscaban codiciar, comparar, alimentar fantasías, medir la vida según apariencia. Antes las manos podían tomar, controlar, acumular, herir o servir al yo. Antes el cuerpo entero se movía bajo la dirección de una vida centrada en nosotros mismos. Pero ahora pertenecemos a Cristo. Eso significa que el creyente debe aprender a decir: Señor, esta boca ya no es mía. Y entonces, cuando la conversación se llena de crítica, no participa como antes. Cuando la ira sube, no se entrega a la violencia verbal. Cuando siente deseos de exagerar para quedar bien, recuerda que su boca fue comprada por sangre. Cuando tiene oportunidad de edificar, consolar, corregir con amor, confesar pecado o proclamar el evangelio, entiende que sus labios son instrumentos para la gloria de Dios. También debe decir: Señor, estos ojos ya no son míos. Y esto es urgente en una época en que la impureza entra por pantallas con una facilidad espantosa. No se puede ofrecer el cuerpo a Dios mientras los ojos se entregan secretamente al pecado. No se puede llamar a Cristo tesoro supremo mientras alimentamos deseos que lo deshonran. Si es necesario cortar accesos, se cortan. Si es necesario sacar el ojo en sentido figurado, se saca. No porque odiemos el cuerpo, sino porque el cuerpo pertenece al Señor y el pecado quiere usarlo como arma contra el alma. Pero no pensemos solo en pecados escandalosos. El cuerpo también se entrega a Dios en el trabajo honesto, en la puntualidad, en la diligencia, en el descanso ordenado, en el cuidado del hogar, en la crianza de los hijos, en la manera de comer y beber, en la forma de vestir, en la administración del tiempo. Si comemos o bebemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si trabajamos, para la gloria de Dios. Si descansamos, para la gloria de Dios. Si conversamos, para la gloria de Dios. La vida entera se convierte en un altar. Esto destruye la falsa idea de que adoramos solo cuando cantamos. El canto es adoración, sí, pero no toda adoración es canto. Usted adora cuando perdona en vez de alimentar resentimiento. Adora cuando paga lo justo aunque pudiera engañar. Adora cuando sirve a su familia sin convertirlo todo en queja. Adora cuando estudia con seriedad porque recibió una mente de Dios. Adora cuando se viste con modestia porque su cuerpo no es instrumento de vanidad. Adora cuando apaga el teléfono para escuchar a alguien con amor. Adora cuando se arrodilla a orar aunque el cuerpo preferiría dormir. La pregunta es si nuestra semana contradice o confirma nuestro domingo. Porque es posible cantar Cristo es mi todo y luego vivir de lunes a sábado como si nuestra comodidad fuera nuestro todo. Es posible cantar sobre santidad y luego permitir que los ojos se llenen de impureza. Es posible cantar sobre entrega y luego retener áreas completas de la vida bajo nuestro control. Es posible emocionarse en el culto y después hablar con dureza en casa, trabajar con mediocridad, alimentar envidia, perder horas en distracciones vacías, tratar la oración como un estorbo y la palabra como una obligación secundaria. Esto no significa que el verdadero creyente nunca falle. Fallamos, tropezamos, nos distraemos, necesitamos arrepentimiento constante. Pero una vida presentada a Dios no hace paz con esa contradicción. Cuando ve incoherencia, corre a Cristo. Cuando descubre
que una parte del cuerpo está siendo usada para pecado, la trae de vuelta al altar. Cuando reconoce frialdad, no la justifica, clama por misericordia, porque sabe que fue comprado entero. Y aquí debemos recordar que esta entrega diaria no es una carga miserable, como si Dios estuviera quitándonos vida. El pecado es lo que destruye la vida. El pecado promete libertad y produce esclavitud. Promete placer y deja vergüenza. Promete control y aumenta ansiedad. Promete identidad y deja vacío. Los caminos de Dios, aunque impliquen sacrificio, son buenos, aceptables y perfectos. La voluntad de Dios no es enemiga del gozo humano. Es el camino del verdadero florecimiento. Cuando una persona con mente renovada mira un mandamiento de Dios, empieza a verlo de otra manera. Ya no dice, ¿cuánto puedo acercarme al pecado sin caer? Dice, ¿cómo puedo mostrar que Cristo es más precioso? Ya no pregunta, ¿qué me permite la religión? Pregunta, ¿qué agrada al Dios que tuvo misericordia de mí? Ya no obedece como quien paga una deuda imposible, sino como quien responde con gratitud a una gracia inmerecida. Por eso la consagración del cuerpo debe ir acompañada de la renovación de la mente. Si la mente sigue creyendo que el pecado ofrece más vida que Dios, el cuerpo buscará pecado. Si la mente sigue creyendo que la aprobación humana es indispensable, el cuerpo actuará para ser visto. Si la mente sigue creyendo que el descanso sin límites es salvación, el cuerpo se entregará a la pereza. Si la mente sigue creyendo que el dinero asegura el futuro, el cuerpo trabajará como esclavo de la codicia. Pero cuando la mente es renovada, el cuerpo empieza a servir a otro Señor. Esta renovación ocurre al contemplar a Cristo en la palabra. No hay otro camino, no basta intentar controlar la conducta desde afuera. Necesitamos que el Evangelio vuelva a mostrarnos la belleza del Salvador. Necesitamos ver sus misericordias hasta que la gratitud venza la frialdad. Necesitamos ver su gloria hasta que el mundo pierda brillo. Necesitamos ver su cruz hasta que el pecado parezca lo que realmente es, aquello por lo cual Cristo tuvo que morir. Entonces la vida ordinaria cambia. La cocina, la oficina, el aula, el taller, el dormitorio, el tráfico, la mesa familiar, el culto público, el teléfono, el tiempo libre, todos esos lugares se convierten en escenarios donde el cuerpo puede decir, Cristo es mi tesoro. Y cuando fallamos, volvemos al Evangelio. Cuando obedecemos, damos gracias. Cuando somos tentados, recordamos que ya no somos nuestros. Cuando estamos cansados, pedimos gracia para permanecer sobre el altar. Pero todavía queda una pregunta más íntima. ¿Qué ocurre cuando un creyente descubre que ha vivido de glorias pasadas, que antes ardía más, que antes servía con más gozo, que antes Cristo parecía más precioso, pero ahora su vida espiritual se ha vuelto tibia y mecánica? Necesitamos hablar de ese eclipse del alma y del camino de regreso a las misericordias de Dios. Cuando un creyente empieza a vivir de glorias pasadas, casi nunca lo nota al principio. Sigue recordando con afecto temporadas de fervor, días de servicio, momentos de oración intensa, conversaciones donde habló de Cristo con valentía, luchas en las que vio la gracia de Dios sostenerlo. Y todo eso puede ser motivo legítimo de gratitud. Pero los recuerdos espirituales se vuelven peligrosos cuando sustituyen la comunión presente. Una cosa es dar gracias por lo que Dios hizo ayer. Otra es usar el ayer para no examinar cómo está el alma hoy. La pregunta no es solamente si alguna vez Cristo fue precioso para usted. La pregunta es si Cristo es precioso para usted ahora. No solamente si hubo un tiempo en que la palabra ardía en su corazón, sino si hoy usted se acerca a ella buscando ver al Salvador. No solamente si antes servía con gozo, sino si hoy su cuerpo sigue siendo presentado como sacrificio vivo. No solamente si un día dejó pecados visibles, sino si hoy está combatiendo los deseos que quieren recuperar terreno. Hay creyentes que pueden hablar mucho de su historia espiritual, pero muy poco de su hambre actual. ¿Recuerdan cuando evangelizaban, cuando madrugaban a orar, cuando tenían lágrimas al cantar, cuando se sacrificaban por servir, cuando abrían la Biblia con expectativa? Pero ahora la vida cristiana se ha vuelto más mecánica.
La asistencia sigue, pero el asombro disminuyó. La doctrina sigue, pero el deleite se enfrió. La conducta externa quizás se mantiene, pero por dentro hay menos ternura, menos vigilancia, menos gratitud, menos gozo en Cristo. Eso es un eclipse del alma. Cristo no ha perdido gloria. Las misericordias de Dios no son menos abundantes. El evangelio no envejeció. La cruz no se volvió menos maravillosa. Pero algo se ha interpuesto delante de nuestros ojos. Puede ser pecado tolerado, puede ser comodidad, puede ser cansancio no llevado a Dios, puede ser éxito, puede ser dolor, puede ser distracción constante, puede ser una vida tan llena de ruido que ya no queda espacio para contemplar. Y cuando Cristo queda eclipsado, el mundo recupera brillo. Cosas que antes parecían vacías empiezan a parecer atractivas otra vez. Pecados que antes nos alarmaban empiezan a recibir nombres más suaves. La obediencia que antes era privilegio empieza a sentirse como peso. El servicio se vuelve interrupción. La oración se vuelve obligación. La palabra se vuelve información. La iglesia se vuelve rutina. Y el cuerpo que debía estar sobre el altar empieza lentamente a bajar de la cruz para servir de nuevo a nuestros propios deseos. ¿Qué debe hacer entonces el creyente? No debe fingir, no debe simplemente esforzarse por producir emociones, no debe decir esto es normal, así es la vida, tampoco debe hundirse en culpa sin esperanza, debe volver a las misericordias de Dios, volver no como quien busca una novedad superficial, sino como quien regresa a la fuente. Volver a mirar el evangelio con seriedad, lentamente, profundamente, hasta que el corazón vuelva a sentir el peso de lo que Dios hizo. Medite otra vez en esto. Dios lo conocía completamente antes de salvarlo. Conocía su orgullo, sus pecados secretos, sus futuras caídas, sus temporadas de frialdad, sus distracciones, sus excusas, sus ingratitudes, y aún así lo amó en Cristo. No lo amó porque vio en usted una belleza que lo obligaba a salvarlo. Lo amó por pura misericordia. Lo escogió en Cristo, envió a su Hijo, cargó su culpa, lo justificó por fe, lo unió al Salvador, puso su espíritu en usted y prometió completar la obra que comenzó. Si eso no vuelve a asombrarnos, no necesitamos menos doctrina. Necesitamos ver la doctrina con ojos renovados. Necesitamos pedir, Señor, abre mis ojos, muéstrame las maravillas de tu ley, déjame ver a Cristo en tu palabra. No me dejes tratar el evangelio como algo común, porque el problema de muchos creyentes no es que no sepan suficiente, es que han dejado de maravillarse ante lo que saben. Sumérjase en la Escritura, pero no solo buscando información, busque a Cristo. Lea los evangelios y mire su mansedumbre, su autoridad, su pureza, su compasión, su obediencia. Lea Romanos y mire la justicia de Dios revelada para pecadores. Lea los Salmos y aprenda a llevar el alma desnuda delante del Señor. Lea Hebreos y contemple al gran sumo sacerdote. Lea Efesios y recuerde las riquezas de la gracia. Lea la Biblia como un hambriento, no como un técnico frío que solo organiza datos. No hay atajos aquí. La mente se renueva por la palabra y el espíritu. No por frases motivacionales, no por impulsos emocionales pasajeros, no por compararnos con otros, no por nostalgia espiritual. Somos transformados contemplando la gloria del Señor. Y contemplar requiere detenerse, mirar, volver a mirar, orar, meditar, obedecer, confesar, pedir luz, dejar que la verdad atraviese las defensas del corazón. También debe volver a entregar el cuerpo en lo concreto. Si la frialdad entró por una puerta específica, ciérrela. Si la distracción digital está apagando su alma, tome medidas. Si hay pecado oculto, confiéselo. Si está descuidando el culto congregacional, vuelva con seriedad. Si sus labios se han vuelto duros, entréguelos al Señor. Si sus ojos han perdido pureza, sométalos a Cristo. Si su tiempo está desordenado, ordénelo delante de Dios. No espere sentirse completamente renovado para obedecer.
Obedezca mientras pide renovación. Y cuando empiece a dar pasos, no se gloríe en sus pasos. Dé gracias. Si volvió a orar, fue misericordia. Si abrió la palabra con hambre, fue misericordia. Si confesó pecado, fue misericordia. Si apagó una tentación, fue misericordia. Si sirvió sin deseo de aplauso, fue misericordia. Cada pequeño regreso del alma es una evidencia de que Dios sigue obrando. Pero todo esto nos lleva al cierre de la exhortación. Una vida entera entregada a Dios es la única respuesta razonable al Evangelio. No una emoción momentánea, no una promesa vacía, no una espiritualidad de domingo, sino cuerpo, mente, deseos, trabajo, familia, servicio y adoración bajo las misericordias de Dios, hasta que toda nuestra vida diga que Cristo es más precioso que cualquier otra cosa. Una vida entera entregada a Dios es la única respuesta razonable al Evangelio. No es exageración, no es fanatismo, no es una emoción de culto que se desvanece al salir por la puerta, es lógica espiritual. Si Dios nos mostró misericordia cuando éramos culpables, si Cristo cargó nuestra condenación, si fuimos unidos a Él por pura gracia, si ya no pertenecemos al pecado ni a nosotros mismos, entonces lo irracional sería vivir para nuestra propia gloria. Pablo no está pidiendo algo extremo para unos pocos creyentes más consagrados. Está describiendo el cristianismo normal. El creyente normal es un sacrificio vivo. El creyente normal presenta su cuerpo a Dios. El creyente normal resiste el molde del mundo. El creyente normal necesita una mente renovada. El creyente normal aprende día tras día a verificar que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. No porque sea perfecto en esta vida, sino porque ha sido alcanzado por misericordias que lo reorientan por completo. Por eso debemos abandonar la idea de una vida cristiana por compartimentos. No existe un cuarto privado donde Cristo no entra. No existe un uso neutral del cuerpo. No existe una mente que pueda alimentarse libremente del mundo sin consecuencias. No existe adoración verdadera que se limite a una reunión semanal mientras el resto de la vida permanece gobernado por el yo. Si Cristo es Señor, entonces todo le pertenece. Le pertenece la boca con la que hablamos. Le pertenecen los ojos con los que miramos. Le pertenecen las manos con las que trabajamos. Le pertenecen los pies con los que caminamos hacia la obediencia o hacia la tentación. Le pertenece la mente que piensa, imagina, juzga, compara, recuerda y decide. Le pertenece el cuerpo cansado, el cuerpo fuerte, el cuerpo joven, el cuerpo envejecido, el cuerpo sano, el cuerpo enfermo. Todo debe ser puesto sobre el altar. Pero no olvidemos el fundamento. Esta entrega no nace de una amenaza desnuda, sino de misericordias. No venimos como esclavos tratando de comprar amor. Venimos como hijos que ya fueron amados en Cristo. No presentamos el cuerpo para pagar deuda. Cristo la pagó. No renovamos la mente para fabricar aceptación. Cristo es nuestra aceptación. No luchamos contra el mundo para demostrar superioridad. Luchamos porque fuimos rescatados de su dominio y ahora pertenecemos a otro reino. Cuando esta verdad gobierna, la obediencia deja de ser una moneda y se vuelve adoración. El perdón deja de ser una obligación amarga y se vuelve reflejo de la misericordia recibida. La pureza deja de ser simple represión y se vuelve protección de un cuerpo consagrado. El servicio deja de ser búsqueda de aplauso y se vuelve gratitud encarnada. La lectura bíblica deja de ser rutina religiosa y se vuelve contemplación del Cristo que transforma. La resistencia al mundo deja de ser aislamiento orgulloso y se vuelve fidelidad gozosa al Dios que vale más. Entonces, hermano, hermana, examine su vida. No viva de glorias pasadas.
No se esconda detrás de años de iglesia, ministerios antiguos, conocimiento acumulado o recuerdos de fervor. La pregunta es hoy, ¿está su cuerpo sobre el altar hoy? ¿Está su mente siendo renovada hoy? ¿Está el mundo moldeándolo más que la palabra? ¿Está Cristo eclipsado por deseos, entretenimiento, preocupaciones, comodidad, resentimiento o ambición? ¿Puede usted decir honestamente que la belleza de Jesús pesa más que aquello que el pecado le ofrece? Si la respuesta le duele, no huya, vuelva. Vuelva a las misericordias de Dios, vuelva a mirar el diamante del Evangelio, mire la elección por gracia, mire la encarnación, mire la obediencia perfecta de Cristo, mire la cruz, mire la sangre derramada, mire la justicia imputada, mire la paz con Dios, mire la unión con Cristo, mire el Espíritu morando en usted, mire la esperanza de gloria, mire las misericordias nuevas cada mañana y luego diga: Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi vida, todo es tuyo. No prometa en su propia fuerza una consagración que solo el Espíritu puede sostener. Ore, dependa, abra la palabra, contemple a Cristo, pida que Dios renueve su entendimiento, pida que las mentiras del mundo pierdan poder, pida que lo bueno, aceptable y perfecto de la voluntad de Dios vuelva a parecerle hermoso. Pida que su cuerpo en cada acto concreto demuestre que Cristo es más precioso que cualquier otra cosa. Y después camine. No espere una sensación perfecta para obedecer. Presente la boca hoy, presente los ojos hoy, presente las manos hoy, presente el tiempo hoy, presente el trabajo hoy, presente el descanso hoy, presente la sexualidad hoy. Presente el teléfono hoy, presente las conversaciones hoy, presente la familia hoy, presente el servicio hoy. La consagración verdadera se prueba en lo ordinario. Si come, coma para la gloria de Dios. Si bebe, beba para la gloria de Dios. Si trabaja, trabaje para la gloria de Dios. Si descansa, descanse para la gloria de Dios. Si sufre, sufra mirando a Cristo. Si sirve, sirva por misericordia. Si cae, arrepiéntase y vuelva al Evangelio. Si obedece, dé gracias. Si es tentado, recuerde que ya no es suyo. Si el mundo intenta comprimirlo en su molde, resista con una mente renovada por la palabra. Porque Cristo vino a darnos vida, no una vida marchita bajo la mentira del pecado, sino vida verdadera, vida reconciliada con Dios, vida que empieza ahora y será plena en su presencia. El mundo promete florecimiento y produce ruina. Cristo llama al sacrificio y produce vida abundante. El pecado parece libertad y termina esclavizando. La voluntad de Dios parece costosa, pero es buena, aceptable y perfecta. Así que no tratemos la entrega total como una pérdida. Es la única respuesta razonable. Si Él nos compró por sangre, que todo vuelva a Él. Si Él nos mostró misericordia, que toda la vida se convierta en gratitud. Si Él es hermoso, que la mente lo contemple. Si Él es Señor, que el cuerpo lo sirva. Si Él es nuestro tesoro, que cada acto visible diga lo mismo. Cristo vale más. Y que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost